significa que un tipo que no tiene trabajo, un tipo enfermo, ¿ok? Porque desde el punto de vista social, pues no tiene algo que lo hace miembro activo de la sociedad, que es el trabajo, ¿ok? Una persona que tiene problemas económicos desde el punto de vista mental también tiene problemas de salud, porque aunque tenga trabajo y no le alcance el sueldo, con nosotros, también tiene problemas de salud. Y bueno, por supuesto, el caso de que tiene unos problemas físicos, pues eso sí está claro de que su organismo no está funcionando adecuadamente. Bueno, una vez dicha la definición de salud, vamos a ver el modelo representativo del estudio de un proceso patológico. ¿Okay? Fíjense que tenemos en negritas algo que ustedes van a seguir a lo largo de este proceso que yo tengo aquí. Fíjense, la etiología, ¿a qué se refiere? A las causas de la enfermedad. Puede ser producido por radiaciones, ¿okay? Puede ser producido por sustancias químicas, por virus, por bacterias. Y después tenemos la anatomía patológica, que se encarga del estudio de las alteraciones a nivel de los tejidos, ¿correcto? Y generalmente la anatomía patológica se considera el patrón Moro para muchas patologías. ¿Saben lo que es el patrón Moro? En medicina, cuando le hablan de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, todas esas cosas, el patrón Moro es el estudio sobre el cual están referidos todos los demás estudios. ¿Okay? Ese es el patrón Moro. Mira que en las reuniones anatomoclínicas, yo recuerdo que en la última palabra la tenía la anatomía patológica. Los internistas discutían, puede ser esto, puede ser aquello, pero la anatomía patológica daba su veredicto, ¿no? Claro, eso ha venido evolucionando y en la anatomía patológica ahora tenemos determinaciones a nivel de bioquímica molecular, incluso de inmunología, que permiten precisar muchas de las operaciones patológicas. Después tenemos lo que llamamos la fisiopatología, que son cambios funcionales que se producen durante la enfermedad. Trabaja la fisiopatología, necesita de la experimentación animal y se refiere a mucha patología en seres humanos. Hay pruebas funcionales, por ejemplo, si queremos saber cuál es la reserva suprarrenal, pues inyectamos a CTH y vemos la respuesta de las suprarrenales, y esa es una prueba funcional. ¿Okay? Ya casi nunca se usa, es un ejemplo. O, por ejemplo, cuando administramos una sobrecarga de glucosa, es una prueba funcional. Queremos saber cuánta insulina es capaz de liberar el páncreas. ¿Okay? Eso es parte de lo que es la fisiopatología, que en definitiva se refiere a las causas de las enfermedades. ¿Okay? Lo que nosotros buscamos desde el punto de vista fisiopatológico, cuando se le hace la pregunta, explique la fisiopatología de tal proceso, es que usted nos explique cuál es la causa de ese proceso. ¿Okay? Se debe a una alteración bioquímica que lleva a una alteración genética, que lleva a una alteración bioquímica, que a su vez se refleja, por ejemplo, en el tipo de colágeno que se sintetiza. ¿Okay? Ese es el mecanismo fisiopatológico. Bien, permite la comprensión de los fenómenos patológicos, saber la causa. Fíjense que esto no se nota, pero esto está en negrita, ¿no? Pues está la bacteria, está la interleuquina 1, ¿correcto? ¿Qué relación hay entre bacteria y fisiopatología e interleuquina 1?
¿Saben cuál es la relación? Hay unas bacterias que pueden estimular la producción de interleuquina 1 y esto desatar Claro, el alza de la los temperatura. macrófagos al reconocer el antígeno liberan interleuquina 1 y eso es un mecanismo fisiopatológico. Pero claro, entonces nuestra relación bacteria-fisiopatología es a través de la interleuquina 1. Después viene la semiología, rama de la medicina que estudia las manifestaciones clínicas, que es lo que ustedes están ahorita en el hospital viendo. Tiene signos y síntomas, diagnóstico y pronóstico, y una de las cosas que ustedes van a observar en su estudio semiológico es el malestar general y la fiebre. Entonces, ¿por qué se debe, qué relación tiene la fiebre con la interleuquina 1? Con las bacterias. Porque la interleuquina 1 es el pirógeno endógeno, que es el que a nivel hipotalámico, y esto lo van a ver cuando vean fiebre, es el que produce el aumento de temperatura corporal. Entonces, esto está integrado. Después existe algo que se llama signo patognomónico. ¿Alguien sabe qué es un signo patognomónico? Sí, que lo tiene solamente, eso es rarísimo, tener un signo patognomónico. Yo les puse un ejemplo aquí, el signo de Babinski. Por daño de la vía piramidal, es un signo patognomónico de daño de la vía piramidal. Pero en lo que es el área que yo manejo, un signo patognomónico de la hiperlipemia tipo 3 es el xantoma palmar. El que tenga xantoma palmar tiene hiperlipemia tipo 3. Pero eso es raro. ¿Entiendes? Los signos patognomónicos desafortunadamente son raros porque si no uno pudiera decir rapidito de fulano tiene tal cosa. ¿Okay? Bien, entonces después continuamos que todo esto lleva a lo que se llama la patología clínica, que es la evolución de la enfermedad en el tiempo. Denme un ejemplo de evolución de la enfermedad en el tiempo. Ustedes lo hacen. Ustedes ya están haciendo historias clínicas. Y ustedes hacen evolución de la enfermedad en el tiempo. ¿No? No hemos llegado a evolución. Pero eso es la cronopatología, ¿entiendes? Tienen que saber cómo a lo largo de los días, meses o años ha evolucionado esa enfermedad. ¿Okay? Es muy, muy importante hacer la cronopatología, porque les dice qué eventos resaltan en ese periodo de tiempo. ¿Okay? Bien. Después tiene la patología especial, que es la patología médico-quirúrgica. Y la nosografía, que se encarga de la sistematización, clasificación y nombre de las enfermedades. Todo esto lo conforma la patología general, junto con la nosografía, que es parte de la nosografía. Entonces, fíjense, es la disciplina central de la teoría médica que contribuye a los conocimientos necesarios para la comprensión racional de las enfermedades. Si ustedes no saben esto, ustedes no son buenos médicos, porque ahí está la esencia de la causa y de las consecuencias de las enfermedades. ¿Ok? Cómo evoluciona en el tiempo y todo eso. Esto está en la causa, los mecanismos, las alteraciones estructurales y funcionales que forman parte de la fisiología, las manifestaciones, la evolución y la forma de reconocimiento y tratamiento. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes saben cuál es el mecanismo de la bacteria con la interleuquina 1 y la aparición de la fiebre, ¿qué hacen ustedes? Si una persona llega con fiebre, ¿qué hace? Le dan antipirético y más nada, y después que se vaya para su casa. Y hay que buscar el origen de la fiebre, ¿está claro? Porque ahí es donde está el meollo del asunto. No es lo mismo, sí, la tienen que tratar de bajarle la fiebre, porque todo es muy alta. Cuando veamos, mañana vamos a ver efectos de la temperatura, pero más que todo efectos de la temperatura externa. ¿Okay? Pero la temperatura interna, que es producida por la fiebre, también tiene consecuencias, y sobre todo en niños. Lo vamos a ver cuando veamos fiebre. ¿Ok? Bien, bueno, esto es
todo lo que, el bagaje de información, de conocimiento que tiene que tener un médico. Entonces vamos a lo que nosotros nos ocupa directamente, que es, esta materia se llama patología general y fisiopatología, que tiene que ver con la etiología, las patologías generales, respuestas fundamentales ante la agresión de los agentes patológicos, cambios morfológicos y funcionales en el curso de los procesos patológicos. Eso es de lo que se encarga esta materia. Después hay otra cosa que es el concepto de normalidad. ¿Cómo saben ustedes que una persona con un examen de laboratorio es normal? ¿Entienden? Entonces fíjense, eso es un criterio estadístico. ¿Está claro? Normalidad desde el punto de vista biológico es un criterio estadístico. Lo normal equivale al promedio y tiene un carácter mensurable. Sí, para ustedes poder decir que algo es normal, tienen que darle un valor. ¿Pero claro? Ahora, eso se representa con una campana de Gauss, pero puede ocurrir que la campana de Gauss no sea simétrica. Entonces, ¿cómo se llamaría ese caso? Cuando la campana de Gauss no es simétrica. Está sesgada la campana de Gauss. Entonces, en ese caso, cuando la campana de Gauss es simétrica, tiene las medidas de tendencia central, que serían el promedio, la moda y la mediana, ¿correcto? Pero cuando la campana se sesga, ya no tienen esa medida de tendencia central, no coinciden en el medio. Entonces, por ejemplo, el promedio, que es la mediana, la media aritmética, ¿okay? Promedio. Y la mediana sería el 50% de un lado y 50% del otro, y la moda es lo que sea más frecuente. ¿Correcto? Bueno, eso cuando la distribución no es normal, no tienen que determinarlo individualmente. ¿Correcto? Hay algo que se llama la desviación estándar, que es cómo se distribuyen los datos dentro de esa campana. ¿Okay? Entonces puede estar a una desviación estándar, a dos desviaciones estándar o a tres desviaciones estándar. En medicina, para llamar normalidad, se utilizan dos desviaciones estándar. ¿Okay? No se toma la tercera desviación estándar. Creo que eso habla por sí solo, lo que está proyectado ahí. Entonces fíjense cómo cambian las cosas en el tiempo, el valor normal. Esto lo tomé yo de un libro que era famosísimo en su tiempo, que era el libro de bioquímica de Weston, y los valores de colesterol en esa época, en el año 1966, iban de 150 a 250 miligramos por decilitro. ¿Correcto? Fíjense, posteriormente, esos valores han venido bajando entre 120 y 200 miligramos por decilitro o por 100 mililitros, ¿okay? En el 2007. Siempre y cuando, todo esto es verdad, ahorita se sabe, siempre y cuando el perfil de lipoproteína sea normal. Porque si ustedes tienen valores elevados de colesterol, por ponerle un caso extremo, pongan ustedes un individuo, ustedes determinan el colesterol y tiene 250 de colesterol total. ¿Ok? Antes se hacían lípidos totales, pero eso de verdad que no tiene ningún, y aparecen los libros, no tienen ningún valor los lípidos totales. Entonces, como ustedes que tienen 250, ustedes tratarían a ese paciente. Uno no lo sabe, pero quiero que piensen. 250 de colesterol total. 250 de colesterol total. Primero tienes que ver cuánto está la HDL. O sea, cuál es el valor de la HDL. ¿Tú estudiaste antes en esta facultad? Estudio nutrición. Yo estudiaste nutrición. Es que no, estás contestando como es debido. Claro, si ustedes tienen 100 de HDL, que los hay, en casos excepcionales y hasta más alto todavía el valor, cuando veamos el lipoproteína lo podemos discutir. Si ustedes tienen 100 de HDL, ya su valor de 250 pasa a ser 150. Y en ese 150 todavía tienen
por lo menos 25 miligramos, si no tiene hipertrigliceridemia, tienen 25 miligramos por decilitro de colesterol de VLDL. Entonces lo tienen que restar. Entonces 150 menos 25 me da 125 de LDL. Completamente normal. ¿Quedó claro? Entonces, eso es, depende, por eso es que puse aquí, depende de la composición de la lipoproteína. Lo mismo ha ocurrido con muchas otras variables, como que ven aquí. Este cambio se dio al estudio longitudinal de Cortes. Un estudio longitudinal de Cortes es un estudio muy importante y muy costoso, porque ustedes tienen que seguir la población. Primero tiene que ser una población que no cambie de sus hábitos, de comida, de vivienda, ser todos estables. Eso ocurrió con un estudio que se llamó Framingham. ¿Okay? El estudio Framingham era una población en Massachusetts donde la gente se iba a su trabajo, los trabajos eran estables, regresaban a su casa y hicieron un grandísimo estudio longitudinal, estudio de corte, estudio de seguimiento, estudio de proyección, estudio de incidencia, tiene el mismo nombre, ¿está claro? Es un estudio epidemiológico observacional, analítico, longitudinal y prospectivo, es decir, se hace en el tiempo. Bueno, y ahí sacaron toda la cantidad de conocimiento que tenemos sobre todo lo que pasa en las alteraciones del colesterol. ¿Okay? No vamos a entrar en detalle porque no es la idea, pero acuérdense que el estudio de corte o longitudinal es muy importante para establecer la relación causa-efecto. ¿Okay? Bien. El otro tema que nos ocupa hoy es algo que es muy importante. Siempre todo el mundo lo nombra, y es de una importancia vital, ¿okay? Que se llama la homeostasis. El primero que habló del término homeostasis fue Claude Bernard, un médico. Claude Bernard, por eso les recomiendo que estudien un poquito, aunque es parte de una materia que ustedes tienen, que es historia de la medicina, ¿no? Pero cuando ustedes leen historia de la medicina, se dan cuenta de verdad lo interesante que ha sido la vida de toda esta gente que nos ha cambiado el mundo, que ha cambiado el mundo. ¿Okay? Entonces Claude Bernard al principio escribía obras de teatro. ¿Okay? Él escribió una obra de teatro, le fue bastante bien en su juventud. Y después un amigo le dijo, mira, déjate de eso, eso no da plata. Y escribió una segunda obra que aparentemente no le gustó mucho al amigo, pero entonces le dijo, mira, dedícate a otra cosa. Y se dedicó a la medicina. ¿Okay? Y resultó ser una persona brillante. Él es el padre de la medicina experimental. ¿Okay? Él fue el que relacionó la causa, el efecto, las modificaciones de las causas para lograr los efectos. Es decir, lo que nosotros ahorita entenderíamos como medicina experimental. Bueno, ese fue Claude. Y hay otro aspecto que se me escapa en este momento. Fundador de la medicina experimental, primero que mencionó la homeostasis como constancia del medicina. Él la llamó constancia del medicina. Pero después vino Walter Bradford Campbell, que es el padre de la medicina interna, ¿okay? También un médico brillante, que fue premio Nobel en el año 1928, el fisiólogo estadounidense en 1939 definió el concepto de homeostasis como la tendencia general de todo el organismo a restablecer su equilibrio interno cada vez que esté perturbado. ¿Está claro? Las variables vuelven otra vez a su estado normal una vez que han sufrido algún tipo de alteración. ¿Quedó claro? No es un equilibrio, está claro. La homeostasis no es equilibrio, porque equilibrio es cuando algo llega a un estado donde no se gana ni se pierde energía. ¿Okay? Desde el punto de vista químico, la relación es igual a la izquierda que a la derecha. Esto no, esto es un estado dinámico en el cual la célula mantiene el medio interno. Es decir, usted tiene que tener tanto de potasio en el interior de la célula, tanto de sodio, etc. Y eso es
es interesantísimo, es como que si la célula tuviera un cerebro y tuviera que hacer para que esto no se entere. ¿Ok? Bueno, probablemente en alguna época eso sirvió para decir que la célula existía el alma en base a eso. Y tenemos a Paul Richter, que lo puse aparte porque él es más bien la homeostasis desde el punto de vista del sistema nervioso central, ¿okay? Desde el punto de vista psicológico, ¿okay? Cómo se restablece el equilibrio, pero cuando es a nivel de, y aquí tienen Roy, que sabe que es el don, ¿no? Donde ustedes pueden buscar con más detalle la vida de Paul Richter. Bueno, fíjense aquí, hay otra de las cosas, ya hablamos de la normalidad, hablamos de la homeostasis, ahora vamos a hablar de algo que es muy importante, que es la fuerza del reserva. ¿Ok? La fuerza del reserva es algo hasta intuitivo, es la capacidad que tiene el organismo de mantener la constancia del medio interno, ¿verdad? Es decir, mantener la homeostasis usando la hiperplasia, la hipertrofia y aumento de la velocidad de las reacciones químicas. ¿No? Claro. Entonces, fíjense, por ejemplo, en la tolerancia a la carga de la glucosa, ustedes tienen una demostración de qué tanta capacidad tienen las células beta de liberar insulina cuando son estimuladas por una sobrecarga de glucosa. ¿No? Claro. Entonces, bueno, aquí tienen, aumenta a los 30, 60 minutos y comienza a los 120 a bajar a niveles normales. ¿Okay? La glicemia debe estar casi normal a las 2 horas. ¿Okay? Pero si es un diabético, no van a tener una curva de ese tipo. No regresa a lo normal. Se queda arriba porque la fuerza de reserva, hay una destrucción de las células beta del páncreas y por lo tanto no es capaz de recuperar la homeostasis de la glucosa. Pero claro, son términos elementales porque son fundamentales en la patología médica. Un ejemplo aquí de fuerza de reserva, la fuerza de reserva se va utilizando en actividad basal. Es decir, fíjense, la actividad basal está en rojo, y esta es la fuerza de reserva. A medida que ustedes van consumiendo o van activando, aumentando la actividad basal, la fuerza de reserva va disminuyendo. Esto es típico en el caso del daño de los glomérulos. Ustedes tienen un exceso de glomérulos en su organismo. No todos se activan, ¿okay? Pero en la medida que ese riñón va sufriendo de algún daño patológico, el número de glomérulos va disminuyendo y cuando ustedes los necesitan no los tienen porque ha disminuido su fuerza de reserva. Es decir, no se pueden activar más glomérulos porque ya no están ahí, ya dañados el riñón. ¿Ok? Ese es el ejemplo más clásico de lo que es la fuerza de reserva. Y fíjense la relación entre la homeostasis y la fuerza de reserva. ¿Qué ocurre aquí? Aquí, fíjense, hay un aumento con la edad. Está claro, a medida que ustedes envejecen, ¿qué ocurre? ¿Quién va disminuyendo de lo que acabamos de decir ahorita? Con el cáncer. Ok. Una pregunta que no puedo contestar ahorita porque tendría que ver, porque fíjense, ¿qué ocurre en el cáncer? En el cáncer es un grupo de células que por muchísimas mutaciones, ¿verdad?, terminan de perder el control que normalmente el núcleo debería tener sobre su división celular. ¿Ok? Al perder el control sobre la división celular,
Entonces esas células se multiplican indefinidamente. De hecho, son células inmortales. Muchos de los trabajos de investigación se hacen por células cancerosas, porque puedes dividirla, por ejemplo, el ejemplo típico, que yo siempre menciono, son las células HeLa. La célula HeLa fue una mujer que tuvo cáncer de útero, correcto. Sacaron el tumor, eso te les puedo decir, creo que las células HeLa vienen desde los años 1950, ¿ok? Entonces, esos son líneas celulares, se llaman así. Esas células son inmortales. ¿Sí? Desde el año 1950 las células HeLa se siguen reproduciendo en los laboratorios, ¿ok? Sin que yo recuerde ninguna variación. Es decir, son las mismas células, no han tenido alteraciones. ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, se van a reproducir hasta que el malo de las células cancerosas es que ellas acaban con el propio organismo. Sí, se destruyen a sí mismas. Una vez que tú tienes células cancerosas, al final, si lo vas a evolucionar, libremente la persona muere. Es decir, matan al ser vivo del cual nacieron. ¿Quedó claro? Entonces, no sé cómo adaptarlo. Tu fuerza de reserva puede ser el sistema inmunológico, ¿ok? Que es el que va a destruir a esas células cancerosas. Habla duro, habla duro. En el caso de las células ¿Sería? No, eso de los telómeros es también, es decir, hay acortamiento de los telómeros en el tiempo, pero eso tiene que ver con la vejez, ¿ok? Con el aumento hay un determinado número de divisiones celulares en la vida, y eso se van acortando los telómeros hasta que ya no hay más. Pero creo que no se ve afectada la parte de los telómeros en las células cancerosas, ¿ok? Ellas se siguen dividiendo mientras haya nutrientes, por supuesto, ¿ok? De ellas se aseguran de tener vascularización, etc. Pero es otro cuento. Pero ¿cómo aplicar el concepto de fuerza de reserva al cáncer? Yo diría que es por la capacidad que tenga el sistema inmunológico de poder responder a la presencia de esa célula. No veo por ahora ninguna otra explicación. ¿Okay? Bueno, fíjense aquí que en la medida que ustedes envejecen va disminuyendo su fuerza de reserva. Por lo tanto, al disminuir la fuerza de reserva, usted tiene menos capacidad de mantener la homeostasis, ¿correcto? Por eso es que los viejitos se deterioran progresivamente. Es decir, cualquier alteración de su fisiología lo lleva a enfermarse. Y ese es un ejemplo de pérdida de la homeostasis. ¿Okay? ¿Por qué ocurre la pérdida de la homeostasis? Por pérdida de la fuerza de reserva. ¿Quedó claro? Por deterioro de la célula. Un poco lo que discutimos, pero proyectado a células normales. ¿Ok? Bien. Hay otro concepto que quisiera que se llevaran, que se llama hormesis. No sé si han oído hablar de hormesis, creo que es muy poca la gente que ha oído hablar de hormesis. Un concepto que me pareció muy, muy interesante. Fíjense que el término hormesis, la etiología viene del griego hormage, que significa poner en movimiento o impulsar. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la definición de hormesis? Término utilizado en toxicología para referirse a una respuesta bifásica, ¿okay?, producida por bajas dosis estimulatorias y altas dosis inhibitorias. Les recomiendo que busquen este autor cada vez, porque es el que más sabe en el mundo de hormesis. ¿Okay? Y la hormesis se aplica para todo, como ya veremos. Solamente le estoy dando ¿qué hora es? 1:30. Dice que iba estoy dando solamente una breboca. Fíjense que otra forma de definirlo, la hormesis es la mínima dosis necesaria para ejercer un efecto beneficioso. Es decir, cuando se administra una droga, ¿verdad? Esa droga tiene dos aspectos. Y lo ven aquí en esta figura. Eso es un
puse la figura. A medida que ustedes, a dosis bajas, ustedes tienen un efecto beneficioso de la droga. ¿Ok? Tomando en cuenta que esta línea que está aquí, sobre la que se levanta la loma y crece, esta línea sería como la homeostasis de la persona. ¿Ok? Esa es su constancia del medio interno. Pero cuando ustedes, en este caso se utiliza con mucha frecuencia en farmacología, cuando ustedes dan la droga ejerce un efecto beneficioso, pero si ustedes aumentan la cantidad de medicamentos, y esto es válido para drogas, esto es válido para sustancias tóxicas en el ambiente, como le va a dar la clase pasado mañana el doctor Ernesto Trejo, que le va a hablar de agentes químicos. Ok. Entonces, fíjense que a bajas concentraciones hay un beneficio, a altas concentraciones no tiene nada. En este caso, fíjense, biología y medicina, hormesis, es definida como una respuesta adaptativa de las células u organismos a un estrés moderado, usualmente intermitente. ¿Está claro? Entonces el organismo va a responder para tratar de llevar todo ¿a qué condición? A la condición de homeostasis. ¿Está claro? Todo lo que se desencadena es para llevarlo a la condición de homeostasis. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejercicio, ¿verdad? Hay una hormesis para el ejercicio, en el cual ejerce un efecto beneficioso para mantener la homeostasis. Los aumentos de temperatura, ¿verdad? También son compensados a través de un efecto de hormesis. La restricción dietética con la restricción de calorías. Ustedes saben, ella es de nutrición. ¿Por qué tiene que haber restricción de calorías? ¿Por qué? Porque la moda ahorita es, bueno, ahorita primero comenzó con algunos parásitos, pero ¿por qué ahora dicen que hay que restringir calorías? La restricción de calorías se ha visto que está relacionada con utilidad. En el parásito elegans se le restringía las calorías, ¿verdad? La nutrición, y el parásito vivía más años. Y en las ratas ocurre lo mismo. Si se le restringe la cantidad de calorías que reciben, esos animales viven más años. Estamos hablando de restricción de calorías simétricas, ¿ok? No que le den solamente carbohidratos, como a veces ocurre actualmente en la población, que solamente comen arroz y pasta. ¿Okay? Sino estamos hablando de un equilibrio con proteínas, lípidos y prótidos, lípidos y carbohidratos. Pero claro, pero si hacen restricción calórica, el organismo tiende a tener longevidad. ¿Okay? Y ese es un efecto de hormesis. La exposición a fitoquímicos, sustancias que están en la naturaleza, que son tóxicas, pero para ustedes compensarlas, utilicen el efecto hormético. ¿Okay? Ya sea que lo metabolicen, ya sea que aumenten el número de receptores para eliminar esas sustancias. ¿Quedó claro? Y no todas las sustancias son susceptibles de hormesis. ¿Está claro? Hay sustancias que son tóxicas que definitivamente no pueden ser compensadas por el organismo. ¿Está claro? Bien. Otros mecanismos celulares mediados por la respuesta hormética, las quinasas y diacetilasas. ¿Okay? Las diacetilasas les suenan para algo a ustedes. ¿Qué pasaron por bioquímica? ¿Les suena para algo las diacetilasas? Y la metilación del DNA. Tanto la metilación como la deacetilación del DNA activa los genes. ¿Está claro? Y eso tiene importancia en los efectos ambientales. ¿Ok?
Exacto, los efectos ambientales, se puede ser lo que se conoce como epigenia. Entonces, fíjense, factores de transcripción tales como el NRF2, que es un factor de transcripción muy importante en la generación de efectos contra los radicales libres. ¿Okay? El NF-κB, que tiene que ver con la inflamación. ¿Okay? Todo esto está bajo el control de un efecto hormético, incrementando la producción de sustancias citoprotectoras, factores de crecimiento, enzimas antioxidantes y detoxificación de drogas por la fase 2. Ustedes lo van a ver con el doctor Ernesto Trejo. La fase 2 tiene que ver con los mecanismos de detoxificación de drogas, como por ejemplo la glucuronización, es decir, la unión de la droga al ácido glucurónico, lo que es el ácido glucurónico. ¿Sí? No a la glucosa. Sí. No es la bilirrubina. Para eliminar incluso la bilirrubina por glucuronización. Y ese mecanismo es un mecanismo de la fase 2. Yo creo que se conoce así. Hay otros mecanismos. Y fíjense aquí los efectos beneficiosos de la hormesis. Entonces tienen fíjense aquí que hay mild transient cellular stress. ¿Okay? Fíjense que tiene que ser mild, porque si es un estímulo crónico muy agresivo, produce daño irreversible. ¿Okay? Pero aquí cuando es mild, transitorio, como puede ser por efecto de la dieta, por efecto de la parte psicológica, porque se me parece a alguien que Alberto, ¿verdad? Pusieron Alberto aquí, bueno, no sé. Y lleva celular estrés, ¿okay? El estrés celular que puede ser producido por drogas o modificado por la droga o por el ejercicio, ¿verdad? Aquí no recuerdo exactamente, pero tiene que ver con la peroxidación celular, tiene que ver con la miocárdica, con la actividad física, optimum mental, cardiovascular, neuromuscular, anti-immune factor, resistant to disease, o sea, la resistencia a la enfermedad, incluyendo la diabetes, la cardiovascular y los desórdenes neurológicos. Modelos de participación de la hormesis como efecto beneficioso en el estilo de vida, la dieta, las drogas y la salud. ¿Okay? Entonces, este término, búsquense a Calabresi, que es uno de los que más escrito del tema. Ahí yo les puse la referencia, y este trabajo también de donde saqué esta dinámica, que es de Mark Matson, que apareció en el 2008, pero son una de las personas que más han escrito en cuanto a este tema. Creo que esta es la última. Esta es la que quisiera que es para mí como la máxima aspiración de lo que debe ser un médico, ¿no? La aspiración de un estudiante de medicina radica en ser un buen clínico, eso estamos claros. Realizar una medicina científica, fisiopatológica, en el plano del conocimiento, antropológica en cuanto a la relación con el enfermo, como persona, y ética en cuanto a los comportamientos morales, individuales y de servicio a las necesidades de la sociedad. Es decir, si usted cumple con eso, ustedes son buenos médicos. Es difícil, pero no es imposible.
¿ok? Entonces, guarden esto como un punto de referencia para su carrera. ¿Ok? Mañana vamos a hablar, aquí tienen un sitio donde pueden consultar lo referente a la homeostasis, que hay bastante trabajo en cuanto a macrófagos y otras células que participan en el proceso homeostático. ¿Okay? Bueno, y mañana tenemos agentes físicos, calor y frío. ¿Okay? Nos vemos mañana.